Era la madrugada del 8 de marzo de 2014, cuando el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo viajaban 239 personas, entre pasajeros y tripulación, todos confiados en que sería un trayecto rutinario de casi 6 horas. El avión, un Boeing 777-200ER, era considerado una de las aeronaves más seguras y confiables del mundo. Nadie podía imaginar que aquella madrugada se convertiría en el inicio de uno de los misterios más grandes de la aviación moderna. El vuelo partió a las 00:41 horas y durante los primeros minutos todo transcurrió con normalidad, la comunicación con la torre de control, el clima despejado y la ruta establecida. La última comunicación registrada con los controladores aéreos fue a las 01:19 horas, cuando la tripulación respondió con una frase tranquila: "Good night, Malaysian 370". Después de eso, el avión desapareció de los radares civiles. Sin embargo, los radares militares detectaron que la aeronave había girado bruscamente hacia el oeste, cruzando la península de Malasia, algo completamente inesperado y fuera de su plan de vuelo. Durante las siguientes horas, la confusión reinó entre los controladores aéreos y los militares. El avión parecía cambiar de rumbo de manera deliberada, como si alguien dentro de la cabina hubiese tomado el control para dirigirlo hacia rutas inusuales. Mientras tanto, las familias de los pasajeros aguardaban noticias en Pekín, sin imaginar la angustia que se desataría. El Boeing 777 continuó volando durante horas gracias a la información obtenida de satélites que siguieron detectando señales automáticas, conocidas como handshakes. Estos pulsos confirmaban que la aeronave seguía en el aire, aunque su ubicación exacta era desconocida. La búsqueda inicial se concentró en el mar de China Meridional, pero pronto se extendió hacia el estrecho de Malaca y posteriormente al Océano Índico. A pesar de los esfuerzos conjuntos de más de 26 países, no se encontraron restos inmediatos. La desaparición del MH370 comenzó a generar teorías, desde fallas mecánicas hasta secuestro o incluso conspiraciones internacionales. El hecho de que no hubiera rastro visible de un avión tan grande desconcertó a expertos y al mundo entero. Con el paso de los días, las operaciones de búsqueda se convirtieron en una de las más grandes y costosas de la historia. Submarinos, aviones, barcos y tecnología satelital fueron desplegados en una misión casi imposible: encontrar una aguja en un pajar en medio del vasto océano. Mientras tanto, las familias de las víctimas vivían un calvario entre la esperanza y la desesperación. Las autoridades malasias fueron criticadas por su falta de transparencia y la confusión en la información, lo que alimentó aún más las especulaciones. Uno de los puntos más inquietantes era la idea de que alguien dentro del avión había desconectado deliberadamente los sistemas de comunicación, lo cual explicaba la repentina desaparición del radar civil. Esta acción sugería que no se trataba de un simple accidente. Los investigadores se dividieron entre dos hipótesis principales: un fallo catastrófico a bordo o la intervención humana, posiblemente del propio capitán o copiloto. Sin pruebas concretas, ninguna teoría podía confirmarse. El mundo entero seguía con atención cada conferencia de prensa, esperando respuestas que nunca llegaban. En julio de 2015, más de un año después de la desaparición, un fragmento de ala conocido como flaperón apareció en la isla Reunión, en el Océano Índico. Este hallazgo fue la primera prueba física de que el avión se había estrellado en el mar. Posteriormente, otros restos fueron encontrados en diferentes playas del Océano Índico, desde Mozambique hasta Madagascar. Sin embargo, nunca se recuperó el fuselaje principal ni las cajas negras, lo que mantuvo en la oscuridad las causas exactas del siniestro. Para las familias, estos restos eran una confirmación dolorosa de lo que temían, pero también una frustración. No había respuestas claras sobre cómo y por qué ocurrió la tragedia. Las investigaciones oficiales concluyeron que el avión probablemente terminó en el sur del Océano Índico, en una zona remota y de difícil acceso. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes dejó espacio para toda clase de teorías, desde la hipótesis de un acto suicida del piloto hasta secuestros con motivaciones políticas o incluso experimentos militares encubiertos. Cada teoría encontraba eco en la prensa y en las redes sociales, manteniendo vivo el misterio. La desaparición del vuelo MH370 no solo fue una tragedia humana,
también se convirtió en un duro golpe para la aviación civil y la seguridad aérea mundial. Se cuestionaron los sistemas de rastreo satelital, la eficiencia de los radares y la capacidad de los gobiernos para coordinar operaciones internacionales de búsqueda. Como resultado, se impulsaron cambios en la forma en que los aviones transmiten información en tiempo real, para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Sin embargo, estos cambios llegaron tarde para los pasajeros y tripulación del MH370. A lo largo de los años, los familiares se organizaron en asociaciones que siguen exigiendo respuestas y transparencia. Cada aniversario de la desaparición se convierte en un recordatorio del dolor y la incertidumbre que aún persiste. Algunos familiares han expresado públicamente su sospecha de que ciertos gobiernos ocultan información, mientras que otros han optado por mantener viva la memoria de sus seres queridos a través de homenajes y memoriales. A pesar de la distancia del tiempo, el misterio del MH370 sigue siendo una herida abierta en la historia reciente. En la actualidad, más de una década después, el caso del vuelo MH370 continúa siendo un símbolo de lo inexplicable. La falta de conclusiones definitivas alimenta la fascinación y el debate entre expertos y el público en general. Documentales, libros y series han explorado cada detalle del caso, pero ninguno ha logrado resolver el enigma. La posibilidad de que algún día se encuentre en las cajas negras mantiene viva la esperanza de descubrir qué ocurrió. Mientras tanto, la historia del MH370 permanece como un recordatorio de lo vulnerables que somos frente a lo desconocido y de cómo, aún en la era dominada por la tecnología, aún hay misterios que escapan a nuestra comprensión. Para muchos, el MH370 no solo representa una tragedia aérea, sino también una metáfora de la incertidumbre de la vida y de cómo una sola noche puede cambiar para siempre la historia de cientos de familias y de la humanidad entera.